En este caso, vamos a hablar de los inyectores de medios de contraste. Mi nombre es Adriana Alejandra López y esto lo desarrollamos para la práctica de instrumentación a los polos. Podemos encontrar un código QR que al escanearlo les va a dar acceso a un material complementario sobre estos equipos. Para iniciar la presentación, vamos a hablar sobre los principios y las patologías relacionadas a este equipo que podemos observar. Esto lo que hacen son introducir líquidos viscosos por medio de una arteria o una vena, venas principalmente en la mayoría de los casos, y a través de un pequeño catéter lo que hace es que en los vasos va a suministrar un medio de contraste que se va a distribuir por todo el sistema vascular y extravascular. Dentro de este sentido, lo que hace es que va a ir a hacer el recorrido, ¿cierto? Pertinente y va a ser expulsado posteriormente por medio de la orina. Aquí podemos observar algo como del recorrido característico que tienen estos equipos, pues los medios de contraste que suministran estos equipos. Estos se pueden utilizar para introducir medios de contraste para procedimientos de angiografía, de tomografía computarizada o de resonancia magnética. ¿Esto para qué se hace? Para construir imágenes corporales, vasculares, cerebrales y de perfusiones de rutina. ¿Cuáles son las utilidades clínicas? Pues se utilizan y las patologías relacionadas. Se utilizan entonces para diagnosticar émbolos pulmonares, trastornos circulatorios localizados, anomalías anatómicas, hernias, aneurismas, constricciones y traumatismos presentes en la vasculatura. También se pueden utilizar para detectar alguna vascularización que no sea normal que se relacione con tumores. Esto suponiendo que el flujo de la sangre y el medio de contraste, que es un medio hidrosoluble, van a ser como el medio de contraste se va a inyectar y va a fluir casi que a la misma velocidad que la sangre. Y también pues la angiografía se puede utilizar precisamente para medir el flujo sanguíneo y evaluar en el caso de las aplicaciones de los centros vasculares. Porque es posible que se logre este funcionamiento, cuáles son los principios. Entonces encontramos que estos incorporan jeringas accionadas electromecánicamente para poder administrar los medios que mencionábamos. Los conjuntos de jeringas electromecánicas van con un tornillo sin fin que es conectado a un motor eléctrico que lo que va a hacer es que va a mover el pistón de la jeringa dentro y fuera del cilindro. Entonces, en este sentido, podemos encontrar los inyectores electromecánicos típicos o también conocidos como de flujo constante o de tasa fija. Esto lo que van a hacer es que van a administrar un volumen determinado, entonces el modo de uso van a determinar los parámetros. Los parámetros van a ser la velocidad preseleccionada, el volumen a infundir y este se va a considerar independientemente de las variaciones de longitud del diámetro del catéter, la viscosidad del medio de contraste o las características del flujo sanguíneo en el lugar de la inyección. ¿Cuáles son las características por las que se diferencian estos equipos? Primero, la maniobrabilidad con la que cuentan, pues los cabezales permiten gran versatilidad de movimientos y ángulos al momento de inyectar las jeringas. Adicionalmente, pues cuentan desde la parte ya más técnica, con un cabezal inyector desmontable que lo que va a hacer es que va a permitir precisamente la diversidad de posicionamiento de las jeringas. Adicionalmente, encontramos que sincronizan el inicio de la inyección con la exposición a los rayos X en el equipo que se vaya a trabajar para minimizar los tiempos de exposición. Y adicionalmente también encontramos que regulan automáticamente la presión que se desarrolla durante la inyección. Esto lo hacen para poder concordar con el modo de uso, que es poder mantener la tasa y el volumen preseleccionados anteriormente. Tenemos también que se caracterizan por un control en el flujo de contraste. Esto que hace referencia a que a medida que el contraste ingresa al medio sanguíneo, lo que va a hacer es que se diluye por determinados factores. Entonces, cuanto más grande sea el vaso sanguíneo, pues mayor tiene que ser el flujo que se suministre para poder mantener constante los parámetros que mencionábamos anteriormente. Asimismo, el control de inyección en tiempo real que tienen algunos sistemas lo que hacen es que permiten disminuir o aumentar las tasas de flujo según el procedimiento. Podemos encontrar que algunas características importantes de seguridad
se relacionan con el interruptor de armado y el interruptor secundario de encendido o apagado, que nos van a ayudar a evitar una activación accidental de la inyección. Asimismo, encontramos los reguladores de la aceleración, que lo que va a hacer es que van a controlar las tasas de aceleración, esto es súper importante, del motor que está accionando la jeringa. Entonces, el usuario, que en este caso sería mi personal asistencial, selecciona un tiempo de aumento de la presión apropiado para poder disminuir la variabilidad, el movimiento y el latido del catéter. Por tercero, tenemos que encontramos la limitación de la presión. Estos dispositivos cuentan con una limitación de la presión que van a controlar la presión máxima que se puede generar en la jeringa. Esto para garantizar la seguridad incluso en los catéteres que son de baja presión. Y por último, dentro de los factores de seguridad, encontramos la detección del aire. Para esto, la transparencia de las jeringas van a jugar un papel fundamental porque va a permitir visualizar las burbujas y que se eliminen antes de hacer la inyección. Además, también encontramos que algunos dispositivos incluyen sensores de aire de línea que lo que van a hacer es que van a alertar al usuario cuando se presenta la inyección. Pues si se llegan a presentar como burbujas y demás. Como mencionábamos, se pueden encontrar los que se utilizan para resonancias magnéticas, tomografías computarizadas y angiografías. Lo que van a determinar las variaciones y las diferencias entre estas tipos de aplicaciones son los parámetros que permiten. Uno de ellos, por ejemplo, puede ser el caudal máximo que pueden alcanzar. Para tomografía y resonancia, el caudal es alrededor de 10 milímetros sobre segundo y para los de geografía pueden ser los 50 milímetros sobre segundo. ¿Qué sabemos en relación a los problemas reportados? En relación a los problemas reportados, encontramos que los principales se relacionan con la inyección accidental. Estos lo que hace es que puede causar una embolia gaseosa que puede ser potencialmente fatal para los pacientes. Además, esto pues se debe a un error humano y pues allí se ve la importancia de la correcta capacitación. Además, en este caso, la ingeniería se ve relacionada porque los fabricantes lo que han hecho es que han desarrollado funciones de hardware y software que ayudan a reducir la incidencia de estos eventos. Adicionalmente, pues no es 100% eficaz, por eso es necesario el establecimiento de correctos protocolos de manejo. El manejo inadecuado, pues las malas prácticas han reportado que en Estados Unidos, según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, han producido más de 40 brotes a prácticas de inyección. Entonces, ¿por qué se dan? Por reutilización de jeringas y por el manejo inadecuado de los medicamentos. En este sentido, soluciones que podríamos aportar serían sistemas para que las jeringas no sean reutilizables de ninguna manera. Fallos en los sensores de detección, tanto de presión como de flujo, y pues manejo de tasas inadecuadas en los medicamentos. Entonces, algunas características que deben considerarse para la compra son la capacidad de la jeringa, la programabilidad que vamos a encontrar. Esto se refiere a que la programabilidad va a ser como los parámetros que nos va a permitir configurar. En este sentido, las configuraciones disponibles para los perfiles de uso, las jeringas precargadas o no precargadas, las tasas de flujo y demás. Adicionalmente, si nos permite sincronización o no con equipos de análisis adicionales y si el medio de contraste viene con algo que nos caracterice, que nos asegure la conservación del medio. Dentro de los algunos dispositivos comerciales encontramos el Medtronic M3, que estos tres es el que mayor capacidad tiene y además el que mayor habilidades y funciones de programación y programabilidad y sincronización encontramos. Adicionalmente tenemos el equipo OptiOne, que este lo que se encarga es que es multipropósito y tiene gran confiabilidad porque tiene funciones automáticas. Encontramos el CT9000, que es para aplicaciones de tomografía computarizada y este está diseñado para minimizar el tiempo del procedimiento y guiar al usuario durante todo el proceso. Muchísimas gracias por la atención. Si tienen alguna pregunta, no duden en contactarme.